Hoy seré curioso con Pepe Mujica. No está bien, pero estoy solo. Pepe, ¿cómo anda? Bien. ¿De Por salud ahora. cómo anda? Y voy durando. Voy durando. Repasando su biografía, me enteré que por el lado paterno, por la línea de su padre Demetrio, ustedes vinieron de la localidad vasca de Mújica, ¿puede ser? Corríjame. Sí. Y por esa rama tiene parentesco con el presidente y dictador uruguayo Gabriel Terra de los años 30, pero también tuvo familiares originarios de Cantabria. ¿Hay algo de eso? Sí, Gabriel, un poco los Mujica estaban un poco emparentados con algunos de los Terra en Florida. Ajá. Yo tuve algunos primos Terra Mujica y médicos. Y había unos cruces ahí familiares. Y con los Arrillaga, Ajá. por parte de mi padre. Por parte de mi madre, Cordano. Sontano. Sí. Del Valle de Fontanabuona, provincia italiana de Génova. ¿No? Sí, hay una localidad ahora que se llama Malvare, en la cual estuve. Hay un inmigrante de espalda con una valija, en un monumento. Mire usted. Ahora se transformó en un pueblito de turismo. Es zona montañosa, fue zona espartaquista en la época de Mussolini y eso. Se nota que estuvo poblada con terrazas en la montaña, que ahora están todas abandonadas, cubiertas de castaños. ¿Cómo le recuerda Lucy Cordano a su madre? Tengo un recuerdo imborrable. Ella vivió hasta los 84 años, más o menos. Y mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. Murió. Ujú. Y ella nos crió y era una gringa media de carácter fuerte. Bueno, cuando usted estaba preso, fue quien le acercó la famosa pelela, ¿no? Siempre tuvo una actitud fuerte en frente a la vida y le tengo que agradecer mucho. Pepe, ¿qué queda hoy de aquel adolescente floricultor? ¿Se reconoce en algo No, con ahora, aquel jovencito? Ahora me dedico a plantar un poco de alfalfa y acelga y etcétera. Pero más allá de eso, digo, ¿en qué se reconoce cuando se mira al espejo? ¿La esencia, los ideales, la ideología quizás? Siempre, muy tempranamente, yo pasaba todas las vacaciones, desde el primer día de escuela me iba para Carmelo, a la casa de mi abuelo. Y esa impronta creo que me quedó, un amor a la tierra, al campo y a la agricultura, somáticamente. No lo sabía, pero... Y bueno, me queda la nostalgia. Yo nací en un barrio, de esos barrios que van muriendo las chacras y van viniendo los solares. De la orilla de Montevideo, donde los viejos trabajadores a lo largo de muchos años iban construyendo una casita. Primero empezaban con una pieza. Y allá íbamos en aquel tiempo los muchachos, los domingos, los fines de semana, a hacer alguna planchada. Eran barrios semirurales y semiurbanos, con vereditas de tierra, con
con hoyitos para jugar al parcito. Solíamos tener algún matungo y corríamos alguna penca entre nosotros. ¿Le vendió cartuchos o calas a Luis Valleverres, el padre de Jorge Valle? No, le corté pino Ah, mire usted. del cerco. Y le compré a la doña una vez algunas docenas de gladiolos Mire usted. que los tenía en el jardín. Sus orígenes fueron blancos. En el año 56 conoce al diputado Enrique Erro, fue su secretario. En el 58 el herrerismo gana las elecciones, gobierna el colegiado blanco. Y en 1962 usted y Erro dejan el Partido Nacional para formar Unión Popular. Y ahí se da un viraje, se pasa claramente a la izquierda. Pensaba mientras preparaba la entrevista en las vueltas de la vida, ¿no? Porque los militares toman como excusa la no votación del desafuero a Erro para clausurar el Parlamento y dar el golpe de Estado. Qué curioso. Es muy rectilínea ese. Mi primer voto fue al Partido Socialista, con 18 años. Después conocí a Erro, Ajá. porque mi madre era militante del Partido Nacional y había hecho un comité. Ajá. Y lo conocí una noche y charlé con él. Y lo vi, dije, este tipo, bueno, ahí fue cuando los blancos ganaron por primera vez. En el Claro, el 58. primer colegiado. Erro fue ministro. Sí. Ahí fue donde yo lo acompañé. Y bueno, después lo echaron, se fue, etcétera, etcétera. Hubo una fractura y bueno, años después, mi juventud perteneció a ese momento peculiar de la historia del Uruguay, donde esta región, el Río de la Plata, pasada la Segunda Guerra Mundial y pasada la Guerra de Corea, sufrió una crisis de los términos de intercambio, que la gente se suele olvidar. Claro, ahí el Uruguay de las vacas gordas se viene abajo con Se el fin viene de la abajo crisis. de golpe y se armó el terremoto. Seguro. Empezó el Uruguay cada vez más para abajo. No lo podíamos saber en su época, pero el Uruguay de la época de la década del 40, cuando yo era niño, en términos relativos, comparativamente, venía así. Ah, era todo bonanza, claro. Era la Suiza de América. Y de golpe hizo. Y ahí tuvimos que aprender una cosa, cuando un pueblo está relativamente bien y cae de golpe, sufre mucho más que cuando un pueblo está sumergido eternamente. Eso se notaba en la conducta de los bancarios, por ejemplo, y eso. Tuvo un cambio, la misma crisis que se llevó a Perón en Argentina, Sí. se llevó acá al Partido Colorado. El Partido Colorado, al pisar el año 50, ganó las elecciones nacionales y todas las intendencias. Pintó de colorado el país. Bueno, por este asunto de los términos de intercambio, el comprar cada vez más caro y vender cada vez más barato, a los 4 años perdió todo, le quedó la intendencia de Artigas. Un terremoto. Sí. Pero un terremoto. No lo podíamos saber. Empezó la bajada del Uruguay. Pepe, estábamos hablando en esa cercanía con Erro, el viraje hacia la izquierda. En el año 63 se da el asalto al Tuiro suizo y empieza el accionar del MLN. ¿Qué lo lleva a meterse en el MLN? ¿Qué lo sedujo de ese proyecto? La época. Nosotros estábamos convencidos que el país iba a un golpe de Estado. Pero no nosotros, los que participamos en la construcción del MLN. No, muchísima gente. Porque era el modelo de la época. Eso venía pasando por todas partes. Había arrancado en Brasil, pero era muy frecuente. Porque tenemos que ubicar al Uruguay en el tiempo de la Guerra Fría. Y una fuerte presencia diplomática norteamericana que tratando de anticiparse a cualquier cosa que
que le pudiera ser peligrosa. Mm. En ese contexto tenemos nosotros nuestra crisis. Imbuidos además por la romántica revolución cubana, ¿no? No, y no solo la romántica, hay muchas otras. Hay que poner en el plafón el desmoronamiento del mundo colonial después de la guerra. Hay que poner la guerra de Argelia, hay que poner rebelión en Tierra Santa, hay que poner la guerra de Chipre, la guerra de la pulga. Hay que aprender, etcétera. Era un mundo que no se puede ni comparar. Hace unas semanas le pregunté a Mauricio Rosenkopf, cuando cumplía 90 años, en Montevideo Portal, si fue un error haber tomado las armas. Y él me dijo, las condiciones históricas del momento llevaron a eso. ¿Qué me dice usted? ¿Fue un error haber tomado las armas? Yo no sé si fue un error o fue una decisión somática del tiempo en que tocábamos de vivir. Nosotros estamos convencidos que el Uruguay vive una dictadura y no nos equivocamos. Pero no nosotros, porque eso menudeaba en América. Uh-huh. Pero le pregunto esto, si no hubiera existido el MLN y su accionar, ¿igual hubiese habido un golpe de Estado, dice usted? Sí. Hubiera tomado otra forma. Hubo en América lugares donde no hubo guerrilla ni nada y hubo golpe de Estado. Uh-huh. Así como en la década del 30, cuando quiebra la bolsa de Nueva York. Año 29. En todos los países de América Latina, salvo en Costa Rica, hubo golpe de Estado, incluido el Uruguay, la dictadura de Terra. La forma que puede tomar es distinta, porque lo curioso es que el golpe de Estado se da cuando nosotros estamos derrotados. ¿Qué sentido tenía? Yo sé, Pepe, que a muchos tupamaros, también lo dice Rosenkopf en su último libro, les chirria, les molesta un poco que le pidan una autocrítica, que nosotros los periodistas muchas veces les pidamos una autocrítica. Hay quienes entienden, como Fernández Huidobro, que en todo caso en esa mesa autocrítica tienen que haber muchos actores. Sí. ¿Qué postura tiene usted? Sí, yo pienso lo mismo. Seguramente que en nuestro tiempo hay muchas cosas para reprocharnos y para reprocharse, pero tendría que estar la embajada americana, tendrían que estar varios actores que no están. Que nunca los he visto abrir la boca. Pero he leído historia, porque leí las memorias de Kissinger, por ejemplo, Sí. de lo que pasó en Chile. Uh-huh. ¿Cuál era la guerrilla que había en Chile? No la había. El fenómeno y lo que pasó en la Argentina, que las guerrillas vinieron después. Más bien le provocaron el golpe de Estado. Yo creo que los fenómenos son mucho más complejos de la simplificación que se quiere hacer. Y además operaban algunas tendencias también, que hacía rato que acariciaban la idea de un gobierno más fuerte. Se le reprochaba a la vacilante democracia uruguaya ciertos titubeos. Termino con esto antes de irme a la tanda. ¿Cómo le cae la teoría de los dos demonios? No, una simplificación que busca eludir la responsabilidad que había, que era mucho más global, del sistema político, de algunos actores, de gente que se comprometió siendo civiles con la dictadura, que también los hubo. Es medio una simplificación, pero nosotros tenemos nuestra cuota también. Dijo Sanguinetti que el MLN estuvo en la esencia del golpe de Estado, lo dijo hace algunas semanas, y que el Partido Colorado debía estar tranquilo por cómo actuó. ¿Tiene algo de razón Sanguinetti? Ahora son amigos, le puede pegar tranquilo. Yo no soy ni amigo ni enemigo de Sanguinetti. Soy un oriental que fui presidente y tengo responsabilidad. Y entonces me doy cuenta que cultivar una imagen que socialmente al Uruguay la prestigia es un valor. Para el Uruguay, no para mí. Yo estoy amortizado. Pero esto que vemos acá, de Montevideo Portal,
que dijo que él estuvo en la esencia del golpe. ¿Hay algo de razón? No creo. Que pudo haber sido un elemento, lo considero. Pero, y no veo tampoco eso de limpiarse las manos, que el Partido Colorado no tiene. Como partido puede ser, pero que colorados en el golpe hubo varios, es ineludible. Algunos de los cuales después fueron senadores, colegas míos, Millor, por ejemplo, y etcétera. Y fueron, o el hombre más prominente que tenía vivo el Partido Nacional, que era el Irigoyen, encabezó la... No. Ahora, yo no lo voy a hacer responsable al Partido Nacional y al Partido Colorado, pero... Lo entiendo. Tengo que... Pero lo que quiero decir, Sí. que no eches la culpa a todo, también asumir la que te corresponde, porque el doctor Sanguinetti fue ministro de Pacheco y mucho tuvo que ver con la reforma universitaria, la reforma estudiantil de la época también. Sí, la ley de educación de esa época. Yo todavía me funciona la memoria.